atacas con las pelotas? Me la estoy pasando chingón como siempre aquí en Aguascalientes. Sí, tenía yo más de 10 años sin venir aquí a la feria. ¿Qué hola? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un video probando comida en la Feria de San Marcos 2022. Esa comida bien rica que pueden encontrar en muchos puestos. Por ejemplo, quechascas, banderillas, tostilocos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta unos camarones embarazados que se nos atraviesan por ahí también los vamos a probar. Con esta vista bien bonita de la Rueda de la Fortuna. Hoy estamos en la isla de San Marcos, pero obviamente lo iremos grabando por partes porque el estómago pues no nos va a alcanzar. Entonces ahorita vamos a empezar aquí y vamos a ir así recopilando clips para armar un video bien chido. Entonces sin más, vamos a ello. Y pues lo primero que nos compramos fue una chasca de acá Aguascalientes, que en otro lado la conocen como elotes, esquites. Aquí compramos una chasquita bien rica y pues la vamos a probar. Vamos a probar la chasquita que le ponen aquí granos de elote, queso, crema, mayonesita y chilito. Y un poquito de limón. Entonces, vamos a ello. Está exquisito. Y pues bueno, vamos a seguir probando cosas por acá en la Feria de San Marcos 2022. San Marcos. Y si eres nuevo en el canal, te quiero invitar a que te suscribas para que estés pendiente de los videos que estemos subiendo. Y pues sin más, continuamos. Y ahorita vamos a probar unas gorditas michoacanas que están deliciosas. Aquí ya le di un llegue a mi mamá. Se me olvidó comentarles, la chasca cuesta 40 pesos la que compramos. Para ir diciendo los precios, esta costó 25 y tenían 3 por 60. De las gorditas michoacanas pedimos de requesón, pero también tienen de chorizo, de pastor, también tenían ahí de longaniza, así de varios sabores. Entonces sin más, vamos a probarla. Vemos que la masa está como gordita, bien buena. Pues que se anima a subir esa madre. Mi respeto. Está buena, puro sangoloteo. Ve y luego te dejan arriba un ratote. No mames, se me sale toda la comida, he comido todo el día. Todo el requesón. Pues bueno, aprovecha, vamos a seguir probando aquí en la Feria de San Marcos, comidita rica. Pues aquí tenemos un algodón de azúcar que costó 20 pesos. Yo creo que tengo años sin probar esto. De hecho no me gusta a mí tanto ese tipo de dulces, pero vamos a ver. No sabía nada. Es como si estuviera comiendo azúcar así de sobrecito. Bueno. Qué chistoso. No me acordaba que... O sea, pues sí aparentemente está el algodón y todo, pero en cuanto te lo ves a la boca, pues se desvanece. Ahí está, 20 pesos. Y llegamos a esa parte donde venden banderillas, son mis favoritas. Ahí venden, por ejemplo, bueno, venden hamburguesas, hot dogs, salchipapas y salchitacos, dices que son esos también, ¿verdad? La neta lo tenían adornado bien bonito, pero ya se me hizo un desmadre. Y bueno, mi respeto todavía más a lo que suena ese. Está más cabrón ese juego todavía, la neta. Coméntame acá abajo cuál de esos dos te subirías tú. Yo la neta no me subiría a ninguno de esos dos. Puedo jugar al juego de disparar, al de las canicas, al de los caballitos, pero ese no. Y bueno, vamos a probar la banderilla que nos costó 25 pesos acá en la feria. Yo soy fan, creo que es lo que más me gusta de la banderilla. ¿Qué andas haciendo? La señorita le puso ketchup, mayonesa y queso amarillo. Menos mal, ya se me hizo un desmadre, pero el sabor sigue intacto. Buenísimo. ¿Te gustan?
Lo que les digo, este juego está muy cabrón, aparte de que da vueltas, los dejan un rato arriba, a su vez, donde están ellos va girando. No, no mames, chequen nada más, la neta que está muy pasado de lanza. Unos algodones de verdad, los algodones gigantes. Y pues aquí hay una atracción de fresca, vamos a ver de qué se trata, no tenemos ni idea. Nos vamos a meter a ver qué onda, vamos a ello. Aquí venimos sentando, no sabemos de qué se trata. Al parecer todo es una sorpresa. Aquí entrando hay como una alberca de pelotas. Amigos, acá te atacan con las pelotas. No mames. ¿Qué onda, Ruito? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, Gracias. aquí la dinámica es la siguiente. Vamos a seguir conociendo acá esta atracción, como para pegarle. Que vengo a propósito aquí con mi mamá, que se vino acá a acompañarnos. ¿Cómo anda, mamá? Muy bien, muy bien. ¿Qué te esperabas de esa atracción? Me agarraron a pelotados allá, la amiga, ¿sí lo viste? Sí, sí me di cuenta. Pasó el lance. Pues saca todo el coraje, sácalo. Vamos a sacar todo el coraje por acá. Toda el mierdero que tenemos en la cabeza, vámonos, truco. Lo sacamos acá porque no es sano traerlo acá en la cabeza. Eso te enferma. Acá hay otro por si quedaste con más. Ay, cabrón. Unos espejos extraños por acá. Mira. Bien largo, ¿no? Y eso te ves el más chaparrito. Unos espejos aquí extraños que te deforman, obviamente. Pues esa fue la experiencia aquí de fresca, la neta está suave, ya se llenó, ahorita que llegamos no había nada de gente y pues ya se dejó venir más la raza. Pues está suave la neta porque pues no te cobran y te diviertes, está chido, recomendado. Comenzamos y eso dice en sus marcas. Todo listo, fuera. El número 10, el 8, el número 6, 3, 4, 1. Ahí se están acercando, todos están a 11. Ni modo, ya nos tocó ganar otra vez, no sé si sea suerte o maña. ¿Tienes a Mimi? Pues se nos atravesó otra vez el juego de los caballitos y nos tocó ganar. No, la neta es que como que llegar a una técnica, en vez de estar tirándole como al más lejos, le tiro al que está más cerca, que según avanza más lento. Y pues en teoría pues le atinas más que el otro, ¿no? Y pues ahí vas avanzando lento, pero seguro es la técnica que he utilizado yo. Y con eso pues me ha tocado ganar 2 veces. Ahí nos tocó ganar una de mí para la luna. Y pues ahorita vamos a seguir con la comedera, a ver qué más nos seguimos encontrando. Se me antoja algo como unos hot cakes, unos waffles, unos churros. Entonces vamos a ver si cerramos con eso acá en la isla de San Marcos. Y ya después continuamos en la explanada, en el jardín de San Marcos, allá con más comedera por allá. Entonces este video es mucha comedera. Yo sé que les encanta eso, entonces sin más, vamos a ello. Pues ya no encontramos el hot cakes o los waffles, la neta. Ya será más bien ahí en el jardín de San Marcos, pero vean con qué preciosa vista nos despedimos en esta primera parte. Se ve bien bonito esta parte con la fuente, el lago, acá en la isla de San Marcos, todos los juegos iluminados. Bien bonito, chequen nada más. No me canso de decir que esta parte está bien bonita. Y bueno, sin más, ¿qué les parece si nos transportamos al jardín, a la explanada de San Marcos, a seguir buscando más comedera? Vamos a ello. Pues acá andamos con el buen Cheche que se dejó venir acá a la feria. ¿Cómo anda mi Cheche? Me la estoy pasando chingón como siempre aquí en Aguascalientes. Me estabas contando que tienes varios años sin venir, ¿verdad? Sí, tenía yo más de 10 años sin venir aquí a la feria. La primera vez, te digo, ratísimo. Pero me ha sorprendido pues el tamaño, ¿no? De una feria inmensa. Que ha crecido bastante. Inmensa. Entonces está, la verdad está muy chido, está muy chido. Y no te ha tocado en la noche. No, pero ya está atardeciendo, ya están dando los toques, entonces un ratito más. Ahorita vamos a ir a un concierto. Ajá. Y saliendo ya nos va a tocar la a ver fiesta qué de tal. noche. Dale.
Y acá andamos también con el ¿Qué Mr. tal, bro? Cracks. ¿Cómo andas, carnal? Bien, entonces, bro, súper emocionado. Es mi primer vez en la parte de Aguascalientes. Sí, es lo que te iba a y preguntar. Mi primer vez que vengo a una feria de San Marcos y estoy realmente impresionado. Oye, pero cuéntame, ¿qué te ha parecido? O sea, ¿cuál fue tu impresión cuando llegaste? Realmente lo primero que ves es un mar de gente que está en un lugar y algo que me saca de onda son 90 hectáreas de feria. Punto número 2, para un chilango, la comida, la gente, el ambiente que puede estar tomando en todos lados, eso está realmente increíble porque no en todo el país se ¿Ya puede habías hacer. estado en una feria como ese estilo? No, jamás. Y esta, la verdad es que... Feria del caballo. Pero no Ya te está está así, regañando. bro. O sea, sí está parecido, pero no está así, bro. Es diferente, pues. Es diferente. Y es así, tienen que venir mis hermanos, los que estén cerca de Aguascalientes, siempre vengan a la Feria de San Rex, Marcos. siga. Cracks en todas las redes sociales. Aquí la vamos a compartir. Hacemos viajes, vlogs, un poco de investigaciones por ahí, cosillas de ese tipo. Muchas Perfecto. gracias. Pues vamos a seguir aquí cotorreando en la feria, a ver qué tal. Una micheladita Una o algo, ¿no? michelada. Y pues acá andamos también con el anfitrión, el buen Lalo. Muchas gracias, Yo- canal. No todos los días, vengo un día sí, el otro edito, o Sí, es que sí. hay que grabar y luego editar. Sí, ya, Grabar ya y te la editar. sabes. Neta que yo se los he dicho varias veces, pero en su canal Lalo tiene un ojo muy clínico de la feria porque ha venido muchas veces, tiene mucha experiencia y ahorita anda subiendo videos del Foro de la Estrella donde él tiene O sea, eso quiere acreditaciones. decir es muy fiestero. Y hoy me gustan mucho, por ejemplo, apenas hoy vi el de Marc Anthony, vi el de Ah, Caifanes, se puede ver como una perspectiva, Una como si perspectiva, hubiera sí. sido. Entonces ya saben ir a seguir a Lalo para que vayan a ver esa perspectiva. También Arturo, que está haciendo videos bien chidos, le está yendo muy bien, me da mucho gusto el crecimiento y pues bueno, aprovechar la feria. Pues ya andamos acá con las micheladas, dando el trago. Salud. No, pues saludcita. Es la primera michelada que te La hacen primera, acá. sí, le digo que desde que llegamos, te había dejado Lalo. desde que llegamos tenía yo antojo de michelada y él no me había ¿Cómo estás? complacido. Mira. ¡Saludcita! ¡Saludcita! ¡De la buena! Eso. ¡Salud, compa! ¡Esa chingada! ¿Eh? ¿De dónde? ¿De aquí mero? Salud. ¿De dónde son? Ciudad de México. ¿Ciudad de México? Ah, chingón, Mazatlán. chingón. ¿Están haciendo videos para YouTube o qué? Sí, sí. Ah, está toda madre, está toda madre. Ah, chingón, Oye, está ¿cómo chingón. dice la canción de la feria de San Marcos? Pero lo último. ¿Qué? Ah, chingón, Oye, está ¿cómo chingón. dice la canción de la feria? Lo último. más emblemático. Hola, neta. ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! Ah, chingón, Oye, está ¿cómo chingón. dice? Saludcita de la buena. Salud, canal, nos vemos. Pues así está la onda, ya. Cotorreando como siempre. Pues saludcita, mi Yeche. Chingón, muy chingón. ¿Cómo era? ¡Viva ¿Y tu cervecita? Aguascalientes! Y acá el Cheche se anda aventando la realidad virtual. Recuerden que a Cheche le gusta mucho los videojuegos. Parece como si estuviera loquito, pero no, está jugando realidad virtual. ¿Qué hola? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Si te está gustando este video te quiero invitar a suscribirte a tu canal, Arturo del Mar. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te cuento que normalmente subo videos de México compartiendo todo eso hermoso que México tiene, desde su gastronomía, su cultura, su gente, todo eso bien bello que México tiene, incluso eventos bien chingones como el de la Feria de San Marcos, que de hecho ya tenemos varios videos subidos, te los comparto acá en la descripción para que puedas ir a verlos. Y también te quiero invitar a que te quedes hasta el final del video, ya que este video va a estar bien chingón, ya que es una recopilación de varias cosas, como de comedera principalmente, cosas bien interesantes que nos fuimos encontrando por ahí, incluso algunos amigos youtubers que se dejaban venir a Aguascalientes para conocer esta gran feria. Y pues de nuevo te quiero invitar cordialmente a que te suscribas a este canal, que te una a esta comunidad para estar acá cotorreando chingón, suave y sin más. Continuamos. Y los periodistas lo saben, ya los ingenieros lo saben, todos del COVID lo saben. El cantarito. Lotería. Y aquí afuera del Jardín de San Marcos podemos encontrar un chorro de comedera, por ejemplo, 3 hot dogs por 50 pesos, 2 hamburguesas por 80. También la misma promoción allá, chasca. Igual por acá, salchipapas, 2 hamburguesas por 80, una en 45. Los taquitos por acá y un chorro de comedera más por acá.
Celaya de Celaya. Y seguimos acá con la lección de comedera. Acá ando con mi amigo Javi, que de hecho grabamos un video por acá en el canal. Él tiene un restaurante bien chingón acá en Aguascalientes que se llama A 3 cuartos del cielo. Que son unos cortes deliciosos. Igual el video se los comparto acá abajo en la descripción para que vayan a verlo y a visitarte, la neta. Claro. Súper recomendados. ¿Y qué te compraste, mi Javi? Ah, pues un guarachito de Toluca, mira. Se ve bien delicioso. Una botanita bien saludable. ¿Qué es lo que trae? Es la tostadita de maíz azul, trae cilantrito, nopalito, cebollita, quesito y salsa roja. La verdad. Pruébatelo a ver qué onda. A ver, déjale, hacemos los honores. Está buena. 45 pesitos. Bien servidota. Bien servido, sí. Provechito. Y acá con la vista de los voladores Papantla, que están a punto de volar. Bien a gusto acá afuera del jardín de San Marcos, la neta. Y hay un chorro de comedera. Ahorita vamos allá también a ver qué le entramos nosotros. Vamos a seguir buscando más botana. Provechito, mi Javi. Gracias. ¿Qué tal? Ya traías ganas de una, ¿no? Andaba atrás de una tlayuda, guarache, ¿no? Estilo Toluca. Ya, No, la neta, está picosita, pero no rajo. Sí, ahorita a mí se me antoja mucho una chasca, pero así como preparada con varias cosas. Y chequen qué bonito se ve ahorita el templo de San Marcos. En la noche prende unas lucecitas ahí arriba en la cruz, se ve bien bonito. Y aquí a un lado, los voladores de Papantla. Esta área está bien padre porque ponen puestos un poco de todo. Ahí hay juegos para niños, vendimia para niños, comedera de todo tipo, ¿no? Desde hot dogs, hamburguesas, hasta pizzas por allá, tacos, como el guarache del Javi que ahí anda entrándole bien a gusto, chascas y en fin, un chorro de cosas. Hay para todo tipo de gustos, bien a gusto. Y por acá podemos ver los precios. Acá traemos la tostichaza que nos compramos. En esta sección vamos a estar grabando pura comedera, entonces vamos a estar compilando de varios días que fuimos. Y ahí vimos el Javi que se echó unos guarachitos bien buenos y pues esta trae los esquites, pues los tostitos, trae este quesito así como blanco, bien bueno, queso fresco, también queso amarillo derretido. Se ve bien bueno, chequen nada más. Me costó 40 pesos. Vamos a darle a ver qué onda. Y el Jaime me está pidiendo. Ya tiene rato con este antojo, Quiero agarrar así un poco de todo. Es una combinación perfecta. Chequen nada más. Qué delicia. Que agarramos un poco de todo. Y sucutu. Pues aquí nos compramos unas gorritas de nata que traíamos ganas. ¿Qué tal? ¿Ya te vas a echar la tuya, mi Javi? Bien buenas, ¿verdad? Ya traíamos ganas de ellas. 15 pesos la bolsita. Yo estaba buscando realmente unas que te las dan así como rellenitas de repente de cajeta, de mermelada. Pero aún así saben bien buenas así solas, ¿verdad? No, están bien buenas. Vamos a probarla. Sí, porque... Es algo así como que más de un souvenir de calle. Pero los saborcitos ahí buenos. Muy buenas, sí. De hecho, estas sí saben a lo que huelen. Porque hay muchas de que las hacen pero no saben a lo que huelen. Y esas sí tienen sabor. Y aquí podemos ver un espacio donde se pueden a bailar bien suave. Música en vivo, la neta es que está bien chingón. Chequen esto. Está aquí a un ladito del jardín de San Marcos. Se pone bien suave por acá. Míralo nomás. La neta tienen un chingo de flow todas las personas que bailan por acá. Chingón.
Esa parte donde estamos ahorita está la neta que bien chingón. Se ponen allá a bailar, el ambiente, musiquita acá como antigua y se siente como una vibra. La neta es que bien chingón, ¿no, Javi? Lo que habíamos platicado. No, la neta es ver energía, ver a los abuelitos, la neta, sacar el fuá. Sí, tienen un chingo de flow, ahí nos quedamos un ratito viendo. La neta es que toda la felicidad que te transmiten, man. Sí, la y neta, tocan sí. bien chingón la banda que está ahí, la neta, bien rifados. ¿Sí o no? Sí, la neta sí, hay mucho ambiente. Bien padre, está ahí en el Jardín de San Marcos, ya saben, está bien chingón, muy recomendado. Si no se van a meter, pues para que se echen ahí como que se recarguen un ratito para observar. Sí, la neta, sí cargas esa energía chida. Y pues ese fue el video especialmente dedicado a la comedera y pues varias cosas bien interesantes que nos encontramos por ahí. Por ejemplo, nuestros amigos Cheche, Lalo de Volando Vlog, el Mr. Cracks también de la Ciudad de México. Y pues toda esa comedera bien rica, ¿qué les pareció? La neta es que a mí pues obviamente me encantó hacer este video, fue un placer y lo estuvimos haciendo por días porque pues luego la panza no alcanza para probar tantas cosas en un día. Pero traté de mostrarles a grandes rasgos lo que venden acá en la feria de comedera, pues como de comida callejera, lo que te puedas ir encontrando así como rápido, pero bien sabroso. Y pues estos ya son como los últimos videos de la feria de San Marcos. Hemos estado subiendo muchos videos porque la feria tiene muchas cosas que mostrar. Para mí ha sido un placer estar mostrando estos videos, la verdad. Y muchas gracias si los has visto, si has comentado, si le has dado like, si te has suscrito. De verdad, muchas gracias de corazón. Después de esta feria estaremos subiendo muchos videos normalmente de lo que hacemos, ¿no? Compartiendo cosas bien bonitas de México, desde su gastronomía, su cultura o eventos bien chingones como este de la feria de San Marcos. Entonces yo te invito a que sigas sintonizando este canal para que veas todo lo que vamos subiendo. Tenemos preparadas cosas bien chingonas. Se vienen cosas de una playita hermosa que ahorita no voy a revelar mucho para que estés acá pendiente. Y pues acá te espero para ver esos videos próximamente y estar acá cotorreando chingón en tu canal, Arturo del Mar. Y pues si te gustó este video te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal, Arturo del Mar, y a activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te avise cada vez que subamos videos. Que tengas un lindo y sanmarquístico día. Saludos y bendiciones.